Seguimos avanzando en nuestro programa cuando son las 8:16 y ayer se vivió un verdadero escándalo en nuestro programa cuando llama a la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, y trata de parásitos a diputados y otros políticos que según ella se cuelgan de su fama para aparecer en los medios de comunicación. Este comentario que ella reafirma con posterioridad, Katy Barriga vuelve a tratarlos de parásitos, sacó ronchas en el mundo político y son muchos los que le contestaron a la alcaldesa de Maipú. Incluso Marisela Santibáñez, diputada, le dijo que su matinal era lo mismo que Mecano. Ponga atención a la nota. ¿Pero eso es bueno o malo? ¿En serio? Pero hacer un matinal donde efectivamente parece que es un juego, parece que es un poco más de Mecano, pero hacer un matinal donde efectivamente parece que es un juego, parece que es un poco más de Mecano. Ustedes le dan pantalla a los parásitos de la política, a los parásitos de la política. Si estos parásitos estamos luchando por el bienestar de la gente, su marido también lo sería. Su marido también lo sería. A mí no me cabe duda que la única que está haciendo parásito es ella, que vive a costilla de los habitantes de Maipú. Por último, y sigan dándole pantalla a más parásitos políticos porque lo necesitan. Es fuerte, parásitos de la política. Esa fue la frase que desató el escándalo con la alcaldesa Katy Barriga, quien, contrario a todo lo que se pudiese imaginar, levantó el veto impuesto a la prensa y llamó en vivo a nuestro matinal. Ustedes le dan pantalla a los parásitos de la política. No, pero alcaldesa, no se trata de eso, alcaldesa, perdón. Entonces, alcaldesa, el vocabulario no son las palabras adecuadas para referirse alcaldesa Barriga. a una pero ustedes saben lo que es un parásito. Es una alguien que vive a partir de la sangre de otro. Pero alcaldesa, escúcheme una cosa, porque usted dice que aquí hay ataques personales, porque, perdón, no es lo mismo, alcaldesa, porque aquí estamos hablando de gente que ha sido electa. Sí. Por personas, por votantes. Al igual que ella. Entonces no son parásitos. Al igual que usted, referirse como parásito es una falta de respeto. Episodio polémico que marcó la pauta noticiosa. La edil más cuestionada del último tiempo, Maipú, no solo daba su versión sobre el cuestionamiento al lugar donde se desarrolla su matinal, sino que además la imposibilidad de contrapreguntar para muchos fue comparable a varios de sus episodios mediáticos complicados. Hacer tanta estupidez teniendo en mi puerta tanta gente que tiene problemas de verdad, si no tienen sintonía, no sé. ¿Hasta cuándo, alcaldesa, va? Porque faltas de respeto con la presidenta de este consejo, no. Hay un poquito de prejuicio con la Katy, por su pasado, pero ella es una mujer de esfuerzo, de trabajo, y yo siento que a veces, claro, ella hace sus comentarios desde el dolor, porque muchas veces se le ataca injustamente. Yo de verdad esperaría que en la política nosotros fuéramos más constructivos, viéramos más las cosas buenas de los demás, porque finalmente la credibilidad y la confianza se está quebrando, y vamos a salir muy perjudicados si terminamos todos desconfiando del de al lado. Pero si la intendenta de Santiago, quien pertenece a su mismo sector político, no compartió la postura de Katy, malamente lo harían desde las otras bancadas. Fíjese cómo se tomaron otros políticos el ser tratados de parásitos. De ninguna manera aceptamos que en una república instituciones como las municipalidades y una alcaldesa en especial trate mal o trate despectivamente a los otros actores de lo que es la administración pública. Tenemos muchas diferencias, pero las autoridades tienen que tratarse con respeto. Tenemos que dar el ejemplo entre las autoridades que fuimos electos por la ciudadanía. La alcaldesa de Maipú no es dueña de la municipalidad de Maipú ni de la comuna, es una servidora pública. A mí no me cabe duda que la única que está haciendo parásito es ella, que vive a costilla de los habitantes de Maipú, y que en vez de estar trabajando para ellos, sino que los instrumentaliza y lo usa en su beneficio. Corresponde estar descalificando a otra autoridad elegida por votación popular, independiente que no estemos de acuerdo con el trabajo que tal vez puede estar haciendo un parlamentario, pero estarse refiriendo en esos términos de parásito creo que es lamentable. Estamos dando una pésima señal a la comunidad, una pésima señal de cómo nos estamos descalificando mutuamente, y el llamado es a tener un debate serio, un debate con argumentos. Si esta diputada acudió a Contraloría, bueno, ella, la alcaldesa en este caso, tendrá que defenderse jurídicamente. Palabras que indignaron en la política y que diputados
Diputados como Marisela Santibáñez no dejaron pasar mensaje directo incluido. Que la instancia de las comunicaciones, ya sean las radios o los canales que sean locales, más, digamos, menores, que no son de televisión abierta, son una forma de comunicarse con la comunidad. Pero hacer un matinal donde efectivamente parece que es un juego, parece que es un poco más de mecano, quizás puede tener que someterse a la crítica de la gente, a la crítica de otros parlamentarios. Si estos parásitos estamos luchando por el bienestar de la gente, su marido también lo sería. Y es que Joaquín Lavín Jr. no estuvo exento de este verdadero ring político con tintes televisivos y también se comunicó con nosotros. Mira, a mí me sorprende la cantidad de mentiras. Yo no sé si lo hacen de mala fe o de ignorancia, pero finalmente cómo se está tratando el tema me parece de manera muy inadecuada. Y hoy día la acusación que se hace es respecto al matinal. Sí. Que por culpa, ¿cierto?, del matinal que se hace en la copa, claro, hay una baja presión del agua y está en peligro, ¿cierto?, en el fondo el abastecimiento de la comuna de Maipú, que evidentemente es absolutamente falso también. El matinal se graba en menos de 1 hora a la semana. ¿Ya? Esto es completamente aleatorio además. Y esta copa, que es la copa del tanque, es solamente una copa de apoyo. Yo en esto he conocido lo peor del ser humano. Esa persona que está ahí, no sé cómo tiene la cara de estar hablando situaciones que ponen en riesgo a la comunidad, alertando a la comunidad de situaciones que no son. La sanitaria de Mapa tiene más de 50 años. Yo no sé cómo las personas pueden votar por personas que representan a la comunidad engañando, inventando, denostando, descalificando. Episodio que se une a una serie de problemas que la alcaldesa de Maipú ha debido enfrentar, tanto con sus detractores como con parte de los habitantes de la comuna. La presión del agua ha disminuido bastante. O sea, aquí mismo yo te muestro y el agua sale un chorrito nomás. Todos los jueves tenemos el mismo problema cuando hacen el matinal la alcaldesa acá de la comuna. Esta decisión de la alcaldesa de Maipú de cortar el agua sin ninguna consulta, sin apegarse a las condiciones y al reglamento. Muy buenos días, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo capítulo de Renace tu Mañana. Hoy Katy se enfrenta nuevamente al escándalo, episodio de antología en el largo listado de polémicas de la alcaldesa, quien de seguro ni en su pasado farandulero enfrentó tanto cuestionamiento. Parásito es un ser que vive a costa de otro y le causa daño. Lo dejo para la reflexión. En política a mí me ha tocado ver parásitos políticos, y lo digo y lo reafirmo. Lo digo y lo reafirmo, hay parásitos políticos. ¿Quiénes sus denunciantes, sus contrincantes políticos? Lamentablemente un lenguaje que uno no quisiera ver en el mundo de la política, y ahí mucha gente en la nota lo rechazaba. Ayer hubo gente de este programa que no estaba aquí en el panel. Yo no estaba. Ayer no contábamos con la presencia de Vanessa ni con el inspector. Libardo tampoco estuvo con nosotros ayer. Y todos quieren opinar respecto a esta temática. Abro los fuegos con las noticias Vanessa. Llegaron hasta México, te juro. Es que salió en varios portales. Me llegó enseguida la notificación y empecé a leer, salían los nombres de ustedes, entonces dije, ¿qué pasó en el matinal? ¿Qué hicieron ahora? ¿Qué hicieron? Este fue el campo de batalla. ¿Con quién se agarraron? Sí, no podía creerlo, sinceramente. Y empecé a leer y encontré realmente que la inteligencia emocional, el temperamento de la señora alcaldesa le jugó una mala pasada. Yo no entiendo. Puedo ponerme en el lugar de ella y tratar de comprender que uno puede estar cansado de que le inventen cosas a su parecer, que mientan y que sienta una persecución de alguna u otra manera. Pero su inteligencia emocional y su temperamento nos hace ver como, no la hace ver como una alcaldesa, sino la hace ver como lo que ella era anteriormente. Ya no estamos hablando con la Katy Barriga de Mecano, estamos hablando con la señora alcaldesa. Entonces, no entiendo cómo el equipo que tiene ella, los asesores, no le dicen que no hable, que traten de dar una versión más amplia.
lo que realmente está pasando, si bajó el suministro de agua o no, o qué fue lo que pasó realmente, pero no con esa actitud que en realidad no le favorece a ella, porque en realidad este matinal, por ejemplo, si hay pocas denuncias, este matinal es para la gente de Maipú. Tampoco creo que los otros diputados estén analizando si el matinal les gusta o no les gusta. Creo que el punto no es el matinal, el punto es que cuando hacen el matinal en la copa de agua, baja el suministro de agua, la presión claro para los vecinos de Maipú, son los mismos vecinos que están. Pero ella acude y ella dice que hay pocas denuncias y que siempre son de los mismos. Si esto es así, lo pueden aclarar de parte de su equipo. Creo que no es correcto que una alcaldesa se esté expresando así, y tampoco la beneficia a ella. Es que yo no estoy de acuerdo, Vane, porque esa ha sido la estrategia de siempre de la alcaldesa Maipú. Cada polémica en que está envuelta ella no pero habla. se hace ver también por cosas muy buenas. No, pero espérame, ella no habla, porque su equipo asesor le dice que no hable. Ella se comunica a través de sus redes sociales, pero no habla con los medios de prensa, no habla con los medios de comunicación, nada. Ya sabemos por qué. Y tiene razón el equipo de prensa de no dejarla hablar. Pero ayer ella, al ver a la diputada Mix, fue como la gota que rebasó el vaso y llama, y bueno, lamentablemente no pudimos tener una conversación, sino más bien fue un monólogo en donde no se entendió mucho y finalmente no contestó las preguntas básicas, que era a usted en el fondo ¿bajó la presión? El tema del agua, que se ha hecho con ESMAPA, se ha hecho o no se ha hecho, o sea, que son los temas que le importa a la gente de Maipú y no a esta chimuchina. Ahora, era obvio que los partidos políticos y que los diputados se sintieran aludidos cuando los tratan de parásitos, Libardo. La política se nos está convirtiendo últimamente en un lodazal. Pésimo. ¿Qué es un lodazal? Es ese sitio en donde algunos se sienten cómodos y otros no se sienten cómodos. La política es un arte distinto, no es este arte de agraviar, de insultarse, de decirse cosas, porque finalmente lo que hace es generar una línea entre la ciudadanía y el votante, y el electo, y quien es elegido. Me llama la atención dos cosas que quiero mencionar. Uno es, la alcaldesa tiene un propósito que es tener una comunicación lúdica, si se quiere, con su comunidad. Claro. Está bien, en tanto estén parámetros legales, yo no tengo ninguna objeción que hacerle a ella. Más cercana, quiere ser. ¿Cierto? Es una manera, si tiene tiempo. Entretención también. Si ella tiene tiempo, si puede hacer la planificación, si va a las reuniones de pauta, si pone en escena el matinal y le da tiempo el ejercicio de la alcaldía, ella lo podrá hacer. Luego es cómo que la utilización del espacio le provoca a los demás una reacción distinta. Y luego está el lenguaje, y yo me quiero detener en el lenguaje. Como nos aproximamos a campañas y vamos a entrar a una recta de elecciones municipales, estamos perdiendo dinamismo en lo que es la pulcritud del lenguaje. Entonces las personas que entran a la política hoy no entran cómo contribuyen, sino cómo insultan. No es cómo hacen, sino cómo no hacen. Es cómo deshacen y no cómo construyen. El agravio personal, y esto es un agravio personal, daña mucho la convivencia cívica. Y algo que se había destacado, yo te voy a decir que hace una década para acá se ha venido degradando el lenguaje de los políticos. Se insultan, se dicen cosas, utilizan en exceso la ironía, el sarcasmo como de cotidiano. El sarcasmo y la ironía es un requisito cuando uno está en una situación extrema, puede hacer una situación de esa naturaleza. Pero no puede ser un lenguaje cotidiano. Ni unos ni otros. Ni unos ni otros. Porque ¿sabes lo que ocurre? Que la comunidad termina tomando un palco que es de desencanto con la política. Y la política es necesaria, pero la política con altura, esa política de hacer cosas. Yo quería colocar el acento más bien en el lenguaje. Este no es un lenguaje apropiado para generar nadie, sintonía. Pero Libardo, también tiene que ver, yo creo, con un fenómeno que se da en los políticos de querer parecer cercanos y de cambiar el lenguaje, porque, perdón, los políticos de antaño, los políticos antiguos, tenían un poder de oratoria, un poder de diálogo, se podían decir atrocidades gigantes, pero con otro tipo de vocabulario. Un lenguaje más florido. Y la gente en general miraba al político y decía, debe ser un abogado, es un tipo culto, es un tipo preparado, es un tipo que ha leído mucho, entonces es un tipo que se manifiesta distinto. Hoy día se ha luchado mucho para que haya un recambio en la política y la gente se hastió de los políticos antiguos y dijo, yo quiero un recambio en la política, y votó por caras nuevas. Si esas caras nuevas van a venir con este tipo de lenguaje que solo degrada la actividad política, yo no sé dónde está el beneficio. Es que una de las formas, porque estamos hablando de la forma de la utilización del lenguaje. Claro. Los antiguos parlamentarios, antiguas autoridades en Chile, eran
intelectualmente de gran vapor, de gran volumen, de gran cosa. Entonces, su tonalidad de discurso era muy alta. Yo no estoy diciendo que los de ahora no la tengan. Lo que quiero decir es que ser cercano con la gente no necesita citarle a los clásicos, ni a Sócrates, ni a Platón, ni a Aristóteles. No significa, oiga, vecina, ¿usted se leyó a Sócrates? Eso no es cercanía. De la burbuja, no le puede preguntar eso a la señora. La cercanía es otra cosa. Y es esa manera en que un líder, un dirigente, es capaz de ponerse en el lugar de la persona. No significa deteriorar el lenguaje, no significa ponerse, si va a una población, no significa que se ponga en el lenguaje que se utiliza allí. No necesita eso. Necesita es una actitud. El tema de cercanía es actitud. No es cambiar el lenguaje. Claro, no es imitación de Coa. Habiendo escuchado la oratoria de Libardo, que tiene toda la razón del mundo, lo encuentro toda la razón del mundo, yo en esta pasada creo que estoy de acuerdo con Katy. Desde el punto de vista, pero está mal formulada la frase. Porque parásito político es como parásito el parásito, entonces no tiene sentido. Yo lo que sí diría es que podríamos hablar parásitos del Estado, porque ahí sí chupan al Estado. Ahí sí yo estaría de acuerdo con ella. Parásitos estatales sí. ¿Por qué? Pero lo voy a fundamentar. Porque si tú te pones a revisar y entras al detalle de muchos de los políticos que concretamente los vemos a nivel de Congreso, a nivel de Estado, ellos su trabajo lo hacen a través de la realización de proyectos de ley o del desarrollo de ciertas leyes. Claro. Si tú te pones a analizar la cantidad de proyectos de leyes que presentan algunos parlamentarios, estás hablando de 1 o 2 proyectos, algunos 5 proyectos, otros no han hecho al Congreso, otros no han hecho nada, cosas más básicas como asistencia. Por lo tanto, creo que el concepto no es tan errado hablando desde el punto de vista de intentar hacer inversiones. Ahora, sé que tal vez le pone otra palabra y hubiera quedado mejor. Exactamente, tal vez un aprovechamiento innecesario, no sé, podríamos buscar palabras más lindas, pero creo que a veces poner un lenguaje, un vocabulario un poco más rudo, hace que la gente abra los ojos y diga, ¿por qué? ¿Qué está pasando acá? Entonces, yo siento que hace mucho tiempo, y yo creo que nadie discute acá, que sentimos que hay mucha gente en el Estado que no hace nada y que la pasa muy bien a costas del Estado. Y sabéis que igual con el cariño que le tengo a Marisela Santibáñez, yo creo que igual acá, en esta nota puntualmente, hay un estilo de aprovechamiento cuando te dan pantalla, porque Marisela Santibáñez no es nadie para venir a criticar a Katy Barriga de la forma en que ella se refiere. Recordemos que una de las últimas polémicas que tuvo Katy Barriga, ¿se acuerdan? En este encuentro de los abrazos del Partido Comunista, cuando hice lo del perro. O sea que fue lo recuerdan, ¿no? Lo encuentro tan agresivo que me alata Jaime Guzmán. Contra Jaime Guzmán, el perro bien muerto, bien muerto el perro. Bien muerto el perro. O sea que llegó a ser un comentario que llegó a doler el alma. O sea, entonces finalmente hoy día la vemos criticando a Katy Barriga porque está hablando de los parásitos. Entonces, claro, cuando me conviene soy respetuosa a la hora de hablar de algunos, pero cuando soy yo la protagonista me olvido. Y lo mismo le digo también al diputado Hugo Gutiérrez, porque la pregunta que le hace el periodista de Hola Chile es respecto a qué le parece de que se esté hablando de los parásitos. Y él me dice, me parece pésimo, aquí el único parásito es ella. Entonces al final está atacando también. Haces exactamente lo mismo. La defensa es a través de la agresión. Entonces yo creo que hoy día los políticos, y acá lamentablemente hay que meter a casi a todos en el mismo saco, es la manera en que ellos se comunican entre ellos. Respeto es lo menos que han demostrado. Entonces me pareció muy bien y muy cuerdo lo que dice Matías Walker. En el fondo, al final, claro, nosotros deberíamos ser una especie de ejemplo. Pero lamentablemente hace muchos años que la ciudadanía no los ve a ustedes como un ejemplo de nada. Entonces yo creo que aquí todos se aprovechan. Sí, inspector, ¿a usted qué le parece, inspector? Hablando de política, mira, dos cositas. Tengo la impresión de que parásito se refiere al hecho de que haya políticos que se cuelguen de ella. Entonces que aprovechen esa cosa propagandística. Claro. Y entiendo que tenían ustedes invitada a una política aquí. A una diputada. A una diputada, ¿no es cierto? Que sí, del Frente Amplio. Desde el punto de vista de ella se colgaba de su... Pero hay otro tema más delicado desde mi punto de vista.